El vampiro del metro de Ciudad de México. Como policía bancario de la Ciudad de México, presté mis servicios en el famoso metro. Para ser exactos, esto fue en la línea número 2 que corre de Cuatro Caminos a Estación Taxqueña. Pero compañeros de la policía auxiliar de la ciudad me confiaron muchos de estos eventos que les narraré a continuación. Cuentan que una noche de los años 1999, cuando el metro terminó de dar servicio, a eso de las 12:30 de la madrugada, uno de los encargados del área de vigilancia en esa época, después de revisar que todo estuviera en orden, se encontró a un supuesto inspector de vigilancia que hacía exactamente lo mismo, pero en las vías del tren. El encargado se sorprendió, ya que él conocía a todos los trabajadores que estaban en el turno, pero a este extraño inspector jamás lo había visto. De hecho, portaba un uniforme descontinuado, así como una credencial que era de las viejas que se habían imprimido décadas atrás. Al mirarlo de pies a cabeza, supo que este hombre realmente no era de ningún área del metro. Un poco extrañado, se acercó para preguntarle algunas cosas. Después de cuestionarlo, el misterioso hombre contestó cosas que solamente un trabajador del metro sabría, como por ejemplo, claves, áreas, códigos, líneas, así como rutas y jerarquías de niveles. Pero aún así, no pudo creerle que él fuese inspector. Así que reportó este hecho con el área de servicios externos. El jefe de área externa, impactado de lo que escuchó por teléfono, al amanecer le mostró algunas fotos del misterioso trabajador, y después de analizar detalladamente, coincidió en que, efectivamente, uno de ellos era el hombre con el que había hablado la noche anterior, y de eso no había duda alguna. Después mandaron a traer al empleado del metro para una valoración médica. Lo revisó el área de seguridad e higiene, donde corroboraron que estaba plenamente en sus 5 sentidos, y allí le contaron que se le había aparecido en efecto el inspector José. Pero había un pequeño detalle: resulta que este ya estaba muerto. Hacía algunas décadas, en una supervisión nocturna, este inspector fue arrollado por el último tren, cuando en una imprudencia revisó el fallo de un vagón descompuesto, y mientras lo hacía, el conductor no se percató que éste seguía ahí, y así le pasó por encima, arrastrando su cuerpo mutilado y regándolo por doquier. No era el primer trabajador al que se le había aparecido el inspector fantasma, ya que se le había aparecido a policías, personal de limpieza, taquilleras y conductores. Este fantasma a diario pasaba a la misma hora sobre las vías. En el metro circulan diversas historias paranormales, aterradoras y difíciles de creer, pero sobre todo sobre fantasmas en las vías, en los vagones, hasta en las estaciones. El personal de mantenimiento menciona que siendo las 3 de la mañana se escuchan ruidos y lamentos de un niño que habían creído extraviado, ya que éste lloraba desconsolado buscando a su mamá. Cuando, extrañados por los llantos, comenzaron a buscar entre las vías y túneles, imaginaron que era uno de tantos niños indígenas que acostumbraban a pedir dinero, pero este seguía perdido. Al entrar a lo más aislado y oscuro de las vías, descubrieron con horror huesos que correspondían a un niño de escasos 6 años. Después de reportar esto, se llevaron al final una increíble sorpresa, pues correspondía exactamente con los restos de un niño perdido años atrás. En el área de puesto central de monitoreo, PCM, tienen varios videos sin explicación, como por ejemplo, uno increíble que quedó grabado y muestra cómo una mujer se suicida lanzándose a las vías del tren. Pero cuando lo hace, ninguna persona a su alrededor reacciona. Nadie se sorprende o inmuta por este hecho. Segundos más tarde, aparece en otra toma al otro lado, completamente ilesa. Ella se levanta como si no hubiera pasado nada y se marcha,
Pareciera que fuese un salto en el tiempo, y esto lo captó la cámara. También les contaré que en el año 2010, un jefe de seguridad interna junto con otro amigo del puesto de monitoreo enseñaron dos grabaciones muy impresionantes con audio, donde se pueden ver varias siluetas en altas horas de la madrugada deambulando en el subterráneo. Estas estaban por estación Zócalo, pero una más del sexo masculino antes del cierre de estación, justo donde está detenido un tren esperando la orden de paso. Se ve claramente a las otras 3 personas corriendo como asustadas, pero estas iban flotando sobre las vías. El personal del metro dicen que son almas de personas que se suicidaron y que hay gente que nunca se encontró, ya que en varios casos muchos quedaron bajo las llantas de este monstruo de acero. Y años después se supo que fueron arrolladas cuando encontraron sus restos óseos. Bueno, ahora por mi parte, les contaré algo que no me está permitido hacer. Esto es un asunto clasificado por el gobierno de la ciudad. Una fría noche, asistí al famoso y aterrador tapón, en estación de 4 Caminos. Era un recorrido a altas horas de la madrugada para revisar trenes en garajes y tratar de atrapar a grafiteros. Recuerdo que a eso de las 3 de la madrugada, hacía mi guardia escondido entre los trenes. Esa madrugada se escuchaban muchos ruidos extraños y la verdad me daban mucho miedo porque eran una mezcla de lamentos y agonía, algo así como si alguien estuviera lastimado. Pero ahí nada más estaba yo solo, así que mejor me puse mis audífonos para dejar de escuchar eso que no era lógico para mí, y con algo de temor me puse a escuchar la música. En segundos me fue ganando el sueño. Comencé a cabecear un poco, pero al reaccionar que estaba de guardia, recuerdo perfectamente que me encontré sentado en el filo de las vías. En ese justo momento me paré e iba caminando sin que le ordenara a mi cuerpo hacerlo. Y para hacer esto más aterrador, era como una especie de trance donde estaba sin voluntad. Después comencé a escuchar un susurro que me decía que fuera a ayudar a una persona atropellada. Poco a poco me fui adentrando a una zona peligrosa del metro. Fue ahí que un anciano de limpieza que no conocía me jaló del brazo y me gritó: «No, oficial, por favor, no vaya. Eso no es bueno. Eso es el alma atrapada de cientos de atropellados o personas que se suicidaron y su espíritu no descansa en paz. Esa cosa quiere lastimarte». En ese instante reaccioné y le dije que me disculpara, pero que me estaban pidiendo ayuda. A lo que el extraño hombre me recalcó que no fuera, ya que esa alma de bajo astral intentaría matarme y atrapar también a mi espíritu, que esa cosa no era buena. Lo raro de esto fue que cuando me tomó de la mano y me dijo todo eso, nosotros ya estábamos arriba del andén en un lugar seguro. De nuevo le comenté que del fondo del túnel pedían ayuda a gritos, y no recordaba que estábamos en la aterradora estación de Panteones. Segundos después, comenzaron a aventarnos piedras de las vías. Estas casi nos pegaban, y las luces de la estación se prendían y apagaban como queriendo llamar la atención. El anciano me dijo que eran las almas atrapadas de los que sufren porque se suicidaron, y que no estaban en paz, ni tampoco que dejarían a los vivos estarlo. Entonces, este anciano me dijo algo que me erizó la piel. «Recuerda, no eres el único que estuvo poseído por estas almas. Por eso, soy el guardián de los trenes, y además, cuido que en estas escaleras nadie se duerma, y mucho menos se baje». En ese momento reaccioné. Le dije: «Entonces, eso que me llama es un fantasma». El anciano respondió: «Ten mucho cuidado, mi niño, ya que esas cosas son mucho más que eso».
Creí que este noble anciano era del área de limpieza de vías, ya que después de saludarme sentí su mano huesuda y fría. Al momento de despedirse y bajarse a caminar por las vías en dirección a Cuatro Caminos, le perdí la vista. Para mí, esto fue como un sueño, pero a los minutos comencé a escuchar unos gritos que me erizaron la piel. Después descubrí que eran mis compañeros que estaban durmiendo en los trenes. Estaban pálidos, sudando fríamente. Gritaban que corriera porque andaba un muerto caminando en las vías. La verdad me aterró, pero no entendí de qué hablaban, hasta que me explicaron que los fue a despertar un anciano vestido con uniforme del metro, el cual tenía una mirada de muerte, y les dijo que me cuidaran y que no se durmieran, ya que lo que se arrastra y los espíritus o almas negras del metro me querían llevar. En ese instante, el velador más viejo reconoció a este anciano, y fue cuando gritó que el señor tenía años muerto en extrañas circunstancias. Por mi parte, les comenté cómo fue mi encuentro con el anciano, y de cómo me salvó de algo que andaba lamentándose en las vías. Al explicarles todo, uno de los veladores se puso muy mal, se le bajó la presión, les juro que se desmayó, y hubo que llamar a servicios médicos esa madrugada. Cuando supe por qué había perdido el sentido, casi me pasa lo mismo, y la verdad es aterradora y macabra. Casi me dio un ataque de nervios, y no era para tanto, ya que un 14 de junio del 2014, el señor anciano que se me apareció y me salvó, murió de una manera muy sorpresiva. Dicen sus compañeros que algo lo arrastró a las vías, otros que resbaló, y unos más que algo velozmente se lo llevó en dirección a la estación Panteones. De ahí reportaron este extraño suceso, y horas después lo encontraron muerto sin gota de sangre en su cuerpo y con un rictus de impresión de haber visto esa cosa horrible que lo mató. De esto ya hacía más de 4 años. Cuando lo buscaron y lo encontraron, el Ministerio Público lo levantó dictaminando su muerte a causa de un paro cardíaco. Pero la verdad fue otra en el servicio médico forense, donde la autopsia había arrojado otro dictamen. Del cadáver no salió ni una sola gota de sangre. En pocas palabras, el muertito estaba prácticamente seco, como si le hubieran chupado toda la sangre. Esto causó mucha conmoción en el servicio médico forense, donde fue un caso que permaneció en secreto, ya que el cadáver en esos 4 días que se quedó en observación nunca se descompuso, no se apestó. Esto lo sabemos porque el personal del metro dio fe de estos hechos, y de ahí surgió la famosa leyenda urbana de un vampiro en el subterráneo del metro de Ciudad de México, cosa que no está lejos de la realidad, porque durante años docenas de indigentes eran jalados por las alcantarillas y algunos no volvían a aparecer. Las autoridades decían que las ratas les succionaban la sangre. Honestamente, solo la gente vieja del metro sabía la historia de esto, pero tenían prohibido hablar de ello. La verdad, yo no pude más, y esa semana pedí mi cambio por temor al muerto que camina en las vías, al ser que se arrastra en los túneles, y muy en especial, al famoso vampiro del metro de Ciudad de México. El niño fantasma de la estación Cuatro Caminos. Me asignaron en el servicio del metro, y como ya sabrán, de ahí se cuentan varias historias, muchas muy buenas y reales, como esta que les contaré, que pasó justo en la estación del metro, Cuatro Caminos, línea 2. Le pasó a un compañero policía auxiliar de la Ciudad de México.
Después del cierre de la estación Cuatro Caminos y también del corte de corriente eléctrica de las vías, se autorizó el descanso en esa ocasión a la Policía Auxiliar de la Ciudad de México para avanzar al famoso tapón y cuidar el área, siendo un total de 6 elementos con un auxiliar jefe de estación, pero 2 policías se adelantaron y por mucho hacia el oscuro depósito de trenes. El tramo que llevaban recorrido sería aproximadamente de 200 metros más que el de sus compañeros. Ellos se habían quedado atrás y faltarían unos 400 metros para salir a una caseta de seguridad. De eso sería la 1:45 de la madrugada, un día viernes. Así que a medio trayecto entre la oscuridad, escucharon el sollozo de un niño, y este cada vez más se agudizaba. El niño no dejaba de llorar, al cual no se distinguía por el poco brillo de luz que había entre las vías. Ellos no llevaban lámpara, y por ende era imposible ubicarlo. Así que el llanto se escuchaba más cerca, y conforme se acercaban, un poco más fuerte, hasta que por fin lo vieron ahí llorando recargado en un muro. Ellos pensaron que le había pasado algún accidente, o que sería un niño de los que piden dinero boleando zapatos en los vagones, que tal vez no alcanzó a salir y el metro lo había llevado al garaje. Eso era común en el día, pero de noche era muy extraño. Le hablaron para que se acercara y no tuviera miedo, pero él seguía llorando sin mediar palabra. Pensaron en salir del área del garaje para tranquilizarlo, ya que ahí existe una puerta con un San Juan de mediana estatura que te saca a la calle junto al campamento de transmisiones del ejército mexicano. Uno de los oficiales se acercó al niño y lo tomó de la mano, en lo que el otro oficial venía a escasos 3 metros del perímetro, tratando de guiarlos ya que no se miraba nada. El niño seguía llorando desconsolado. Como pudieron, se pegaron al muro de concreto y con las manos fueron guiándose para salir al final. Comenzaron a ver una luz. Estarían a minutos de poner en resguardo al niño y casi a punto de llegar al área mencionada con iluminación. El niño dejó de llorar y eso lo vieron como una señal buena. Lo que sucedió justo al llegar al punto marcado como término de recorrido de vías cambió su vida para siempre, los desconcertó y les puso los pelos de punta a estos 2 valientes policías auxiliares. Primero salió Ramírez y a los pocos segundos salió González con el niño, pero al iluminarlos la escasa luz de la luna, a eso de las 2 de la madrugada, lo que traía el oficial González de la mano no era ningún niño. Era más bien una rama seca de un árbol de tamaño de un palo de escoba. En ese instante, escucharon un tétrico lamento de un niño, y ese sonido era tan aterrador que hizo que el resto de oficiales y el supervisor de seguridad que venían atrás salieran tropezándose del lugar. Al terminar de salir el último policía, se seguía escuchando en la profundidad de la oscuridad el llanto del niño. Ya no quisieron regresar a buscarlo por ahí. Sabían que habían caminado de la mano de un muerto, y ahí comprobaron que las historias contadas en el metro de la Ciudad de México eran verdad. Coincidencia o no, pero el mismo niño les ha llorado a varios elementos policíacos que hacen el recorrido nocturno. Y créanme, no es nada agradable oír esa historia. Y más cuando yo estuve comisionado en esa estación 4 Caminos medio año. Pero yo solo escuchaba ruidos y llantos a altas horas de la noche. Y ahora sé qué cosa es. Esto me lo platicó mi amigo, el oficial González, quien jamás volvió a sus recorridos por el aterrador metro de la Ciudad de México. De los 7 años que viví en Nueva York, Estados Unidos, experimenté varios sucesos, y muchos de ellos aterradores que eran difíciles de explicar. Aquel día era un viernes del mes de octubre del año 2005, justo antes de las 3 de la tarde.
Yo estaba esperando el tren que me llevaría a mi trabajo. Estaba sobre la estación Corona Queens, cerca de la Roosevelt. Era una de esas estaciones abiertas al aire libre, donde miraba casas, negocios y la gente que caminaba en la calle. Cuando volteé a mis espaldas, empezó a sonar una alarma de incendio y de pronto se llenó de humo una casa a escasos 30 metros de mi ubicación. Justo en ese momento saqué mi teléfono y tomé fotos, pero explotaron los cristales por el impacto y el calentamiento del fuego. El área de seguridad rápidamente nos retiró de ahí hasta que llegaron los bomberos a sofocar el incendio que dañó un poco la estación del metro y el tren número 7. No esperé a nada, ya era tarde, así que tomé un taxi y me fui de ahí. Ya de regreso de trabajar en el restaurante, en la noche, empecé a descargar todos mis archivos hacia la computadora y la foto que había tomado se abrió sola en la pantalla de mi computadora. La amplié, pues mi cámara era de 5 megapíxeles, pero se miraba muy bien. No podía creer lo que había salido en la foto. Al día de hoy, esto está en debate, ya investigué, y ahora quiero compartir con muchos de ustedes lo que a continuación verán. Es algo muy impactante y no creo que sea coincidencia. Yo veo un rostro de muerte sacando fuego por la boca, algo que se parece a la Santa Muerte con su hacha, con su sombrero, y también aparecieron demonios en el fuego, y en el techo de la casa se alcanzaban a ver como almas caminando. No quise quedarme con la duda. Después regresé a investigar a esa área. Estaba a unas 5 calles donde se encontraba mi departamento. Comencé a preguntarle a la gente qué había pasado ahí, y lo que me respondieron me dejó en shock. 2 días después, regresé a tomar el metro de nuevo al trabajo, pero era muy temprano, así que tenía tiempo para investigar. Bajé para caminar hacia la calle en dirección a la casa, y lo que descubrí me dejó impactado. Ahí estaba una persona hispana cuidando la entrada de ese inmueble, y entre plática me comentó que eso que se quemó no era cualquier casa, que esta era una casa de despojos, amarres y hechizos de magia negra, así como trabajos espirituales, y que por cierto, ese fatal día, al estar haciendo un trabajo para dañar a unas personas ecuatorianas, unas veladoras increíblemente se cayeron y provocaron un incendio que arrasó en segundos con todo a su paso. Y los dueños del local, por tratar de apagar el fuego, murieron calcinados sin poder escapar. Yo no pregunté nada más, le di las gracias al guardia y de ahí saqué mis propias conclusiones. Resulta que, donde quiera que trabajo o estoy, pasan cosas así. Yo soy testigo de eventos de este tipo que se manifiestan por doquier. Los fantasmas del metro. La mayoría de diferentes fotos que circulan en redes sociales acerca de los fantasmas en el metro, efectivamente son reales, y lo puedo asegurar, ya que nosotros como policías, después de hacer operativos en el día por el metro, tanto como deambulantes, acosadores y hasta violadores justo después de las 11:30 de la noche, casi siempre nos alistábamos y avanzábamos al famoso tapón que era una supervisión en el aterrador garage de trenes. Acudimos ahí después del corte de corriente eléctrica para hacer recorridos aproximadamente a la 1 de la mañana. Esto para evitar que grafitearan el convoy, pero en muchos trenes se miraban siluetas en el interior, personas llorando, y otros más se escuchaban que las personas caminaban en su interior como si fueran almas atrapadas. Era un trabajo no muy grato para un policía, y muchos renunciaban por lo que ahí se veía, ya que al revisar con la lámpara los oscuros vagones, algunos compañeros escuchaban lamentos o algo parecido a un llanto, pero no veían gran cosa.
En otros trenes se podía apreciar un olor putrefacto de carne en descomposición, como si hubiera alguien o algo. Y efectivamente, en ocasiones, el tren al arrollar a quien se suicidaba, atrapaba con sus ruedas el cuerpo y no lo soltaba hasta días después, ya que la carne del cadáver se podría y se desprendía. En mi periodo operativo como parte del grupo de reacción del año 2013, justo a mediados del 2015, me tocaron 5 personas suicidas, todos arrollados por el convoy. Seguro muchos usuarios recordarán que en la estación Nezahualcóyotl de la línea B, un hombre bajó a las vías sin que nadie se diera cuenta y se quedó dormido. Aquel día domingo a las 6:45 de la mañana, murió electrocutado y quedó irreconocible. Él era parte de los muertos o cadáveres mismos que eran colocados a veces en el local 6, pero la mayoría eran levantados por los ministerios públicos. Ese local 6 era también donde nosotros dormíamos, y en verdad que resulta difícil lograrlo por la fuerte vibra y energía que existe ahí. Y más en su plancha de concreto que utilicé muchas veces para conciliar el sueño. ¿Por qué les digo que era imposible dormir ahí? Pues las almas y espíritus de los cientos de muertos que eran arrollados no permiten hacerlo, ya que en ocasiones, después de cerrar las estaciones como a las 2 de la madrugada, escuchamos cómo pisan la grava de las vías, y al asomarnos, nunca hay nadie, solamente se escucha un lamento. Lo que sí no hacíamos era pasar o pisar en donde sabíamos que había quedado un cadáver, mejor los esquivábamos. Cuando levantaban el cadáver, arrojaban un polvo químico. Esto era para evitar el mal olor o alguna infección con la sangre. También hago mención que en ocasiones, en las escasas 3 horas que podíamos según dormir, nos llegó a pasar que al pararnos al baño y tocar antes de entrar, les juro que varias voces contestaban que estaba ocupado. Otro dato curioso es que al revisar los trenes por debajo para buscar alguna rama, piedras u otros pedazos de metal, llegamos a escuchar voces de auxilio, quejidos, llantos y sobre todo un olor a muerte, a carne podrida y la sensación pesada en el ambiente. En varias líneas del metro de la Ciudad de México, al día de hoy, esto aún sigue vigente y seguirá así, ya que la forma en que mueren allí atrapa sus almas y los hace penar por la eternidad. Así como tuve la suerte de trabajar varios periodos en el metro, también conté con la desgracia de ver muchos muertos y todos arrollados por este gran monstruo de hierro. En mi periodo de trabajo de 1999 al 2000, justo en la estación Universidad de la línea 3, a eso de las 3 de la madrugada, por cierto, hora de los muertos, recuerdo que tuvimos una inesperada visita. Esa madrugada a mi oficial de cargo, creo y medio recuerdo, que era el sargento Artega. Bueno, a él lo sorprendió la supervisión nocturna del personal del metro del área de servicios externos, y pues esta misma caminaba por las vías, ya que, como conté en relatos anteriores, casi siempre cortaban la corriente de las vías para hacerlo sin mayor problema. Al presentarse este supervisor, tomó las novedades, se identificó y dijo ser del área de servicios externos del metro. Desde el cuarto siguiente, escuchamos que primero lo saludó, y solo eso, ya que no quiso revisarnos a los demás elementos que estábamos ahí descansando. Y así como llegó, se marchó. Todo continuó normal, a excepción de que, al pasar el reporte de novedades con servicios externos por vía de teléfono a las 6 de la mañana, al sargento Artega le ordenaron esperar al departamento de seguridad e higiene, porque al parecer tenían a un oficial borracho en la línea 3, ya que estaba reportando incoherencias. Así que acudieron a revisarlo personal médico, y para sorpresa de todos nosotros, resulta que la dicha persona que lo supervisó la noche anterior, efectivamente,
Trabajó en el metro, pero no era supervisor. Más bien dicho, era inspector del transporte colectivo. Y el único problema que había era que, desgraciadamente, tenía muchos años de fallecido. Para ser exactos, unos 20 años atrás, ya que fue arrollado en la línea 2 en la madrugada. Sus restos no fueron encontrados sino hasta días después. Sus miembros habían quedado regados en los túneles. Dicen que varios pedazos quedaron atorados en las llantas y maquinaria del tren. Al enterarse mi oficial Arteaga de esta noticia, solo supimos que se puso mal y fue a dar al hospital. Yo pedí mi cambio y no quise regresar ahí porque ese famoso supervisor también se le aparecía a conductores, taquilleras, obreros, hasta el personal de limpieza. En el local de los muertos. La dura jornada de trabajo en el metro de la Ciudad de México cada vez era más pesada. Y me refiero a mediados de marzo del año 2015. Esa fecha no la olvido, ya que por cada 24 horas de servicio solo podíamos descansar si acaso 2 horas con 30 minutos, porque de nueva cuenta teníamos supervisión nocturna del área de servicios externos, y si nos agarraban dormitando, nos descontaban el turno completo. Aún recuerdo que ese día fue muy productivo, ya que habíamos agarrado a delincuentes con drogas y a otros más asaltando. Así que fuimos al Ministerio Público a remitirlos, y es por eso que mi compañero el Chuta y yo apenas alcanzamos a la 1 a.m. a dormir en la estación del metro Musquis de la línea B, pero en el local 6, un local no muy bien visto por muchos. Y es que varios locales que existían en esa estación del metro, ahí la supervisión no molestaba porque sabían que no cualquiera entraba a ese cuarto frío, oscuro y aterrador. Y se preguntarán por qué lo digo. Pues ese local 6 es el mismo que utilizaban como morgue y plancha. La verdad, era más el cansancio que el miedo. Por eso, esa noche abrí el local y entramos el Chuta y yo a descansar un poco. Él se durmió en la plancha de concreto de los muertos y yo en el piso. Como a eso de las 3 de la mañana, entre sueños escuché llantos y sollozos de él. Yo no quise prender la luz, ya que pensé que mi oficial estaría teniendo una pesadilla, así que continué durmiendo. Pero lo que me desconcertó de él fue que se sentó en la plancha donde dormitaba y me dijo llorando pero con los ojos cerrados: «Amigo, por favor, dame tu lámpara. Tengo miedo de esta oscuridad». Pero él seguía dormido. Yo no creía lo que me decía. Después le di mi lámpara. Prendió la linterna y se tapó con la chamarra que traía. Después empezó a retorcerse como si le doliera algo. Me decía que tenía frío y que no quería irse sin terminar su casa, que aún le faltaban muchas cosas por hacer, pues apenas llevaba 1 año de policía de reacción. Lo trataba de despertar y no podía. No sabía qué estaba pasando. Pensé que era por exceso de trabajo. Después se calmó un poco y continuó durmiendo. Yo, por el cansancio, hice lo mismo. Al levantarnos a eso de las 4 de la madrugada, él ya no recordaba nada de lo que pasó esa última noche. Hasta se sorprendió de lo que le platiqué. Él me pidió que no le contara al grupo operativo, y así lo hice. Pero la realidad sería más fuerte. Duré 1 semana más ahí en el metro y pedí mi cambio por lo fuerte y peligroso del servicio. Después ingresé a otra área y ahora sería de proteger un edificio del gobierno federal. En ese tiempo mi amigo se puso mal de salud, quedó internado en el hospital y ahí mismo murió. Antes de morir, él le pidió a su esposa que me buscara.
Quería despedirse de mí, pero ya no lo alcancé. Él murió por problemas cardíacos y solo pude asistir a la misa de sus 9 días de fallecido.